Buenos días, queridos estudiantes. De nuevo les doy la bienvenida a los módulos establecidos para el área de lengua comprensiva en el marco de nuestro primer periodo académico y teniendo en cuenta los requerimientos de salud pública en nuestro país. Para el día de hoy vamos a trabajar en este módulo número 3, chicos. Empezamos la semana desde el día de hoy, 31 de marzo, hasta el viernes 3 de abril. No olviden que esta semana tenemos programadas las evaluaciones finales de periodo, ¿listo? Teniendo en cuenta esto, vamos a trabajar unas directrices especiales para este módulo, sin embargo, eso lo voy a decir más adelante. Ustedes ya saben qué enfoques temáticos manejamos, que son las temáticas o contenidos académicos a orientar y lo que tiene que ver con nuestro plan lector. Para esta semana solo vamos a trabajar, o el día de hoy, solo vamos a trabajar el punto número 1 que tiene que ver con estas temáticas a orientar o a desarrollar, y esa temática la voy a explicar yo por medio de este video y también por medio del foro de dudas que ya tengo habilitado en plataforma, ¿listo? Esta semana no vamos a trabajar taller de 84 habilidades ni tarea de plan lector, sino que solamente voy a explicar la temática y la idea es que ustedes tengan en cuenta el desarrollo de esta temática para el desarrollo de las evaluaciones finales en los próximos días, ¿listo? Además que lo hacemos de esta manera para que ustedes puedan estudiar. Listo, entonces, los puntos a trabajar en este módulo son los siguientes. El primero, que es el tema, continuamos, chicos, con el tema de la semana pasada, que es la pregunta. Sin embargo, va a tener una variación este tema de la pregunta o cuestionamiento, porque si se acuerdan, la semana pasada o el módulo pasado vimos la pregunta o cuestionamiento a la luz de los tipos de preguntas, ¿cierto? Vimos la pregunta abierta, cerrada, mixta, y este módulo vamos a trabajar la pregunta, pero de acuerdo a su contenido como tal. Entonces tenemos que hablar de qué es la pregunta, que ya lo vimos hace 8 días, pero sin embargo debemos hacer algunas precisiones. También vamos a ver las clases de pregunta de acuerdo, ojo, no es las clases o tipos de pregunta que vimos el módulo pasado, sino las clases de preguntas de acuerdo a su contenido e intención comunicativa. Y pues claramente vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Lo segundo es, el segundo punto es la aclaración sobre el foro de dudas y retroalimentación, que como ya les dije, lo tengo habilitado en este momento. Empezamos entonces con nuestra temática. La pregunta, chicos, como habíamos dicho hace 8 días o hace... o en los días que vimos el módulo 2, la pregunta es en sí misma un enunciado interrogativo, ¿cierto?, que se emite con la intención de conocer algo u obtener alguna información. Y esto lo digo como recorderis porque ya lo vimos en el módulo pasado. Sin embargo, cuestionar implica la acción en la cual alguien discute o pone en duda algún acontecimiento o hecho dudoso, o en efecto un conocimiento especial. Poner en duda, ¿cierto?, un hecho o acontecimiento. Sin embargo, aquí hay que tener algo claro. En la diapositiva dice que puede ser un hecho dudoso, pero no necesariamente. Podemos preguntarnos sobre alguna realidad, ¿cierto?, algún evento que sucedió en algún momento de la historia, y eso no quiere decir que ese hecho haya sido dudoso, sino que nos preguntamos sobre los matices o las características especiales de ese hecho. Entonces, para avanzar, y como les dije, nos vamos a centrar en las clases de preguntas, pero de acuerdo a su contenido, es decir, al contenido, al grueso de la pregunta, y no tanto a la pregunta abierta o al tipo de respuesta. En el módulo pasado hablamos de los tipos de preguntas, pero si se dan cuenta, esos tipos de preguntas que vimos que eran preguntas abiertas, cerradas, ¿cierto?, y mixtas, se delimitaban
más que todo por el tipo de respuesta que posibilitaban. En este caso, lo que más nos interesa no es el tipo de respuesta que pueda generar esa pregunta, sino la pregunta en sí misma. Entonces, las clases de preguntas o cuestionamientos existentes, de acuerdo al contenido, son las siguientes. La primera son los cuestionamientos o preguntas que se generan y que se llaman de tipo existencial. Las preguntas de tipo existencial, como ven en la diapositiva, dice que son aquellos cuestionamientos o aquellas preguntas que se delimitan dentro de la abstracción, es decir, que permiten abarcar temas correspondientes a lo intangible en las vidas humanas. Cuando hablamos de lo abstracto, chicos, hablamos de lo intangible. Sin embargo, lo anterior denota preguntas que se configuran para darle al ser humano la posibilidad de indagar por su existencia. Y esto es algo muy importante. Todas las preguntas de tipo existencial nos van a indicar, ¿cierto? Sea el tema que sea o el enfoque que tenga, que el ser humano se está preguntando por su existencia, tal vez por su origen, ¿cierto? Como humanidad, o también se preguntan por los conflictos, ¿cierto? O las características de los conflictos que pueden estar o que se generan o que se crean en la interacción con otras personas, ¿cierto? Y cómo influye esto con las organizaciones internas, es decir, que las preguntas de tipo existencial me van a mí a incluir las emociones, los pensamientos, los sentimientos, las creencias, ¿listo? Además, estas preguntas de tipo existencial nos pueden ser preguntas de cómo vivir, ¿cierto? O lo que llamamos nosotros mi filosofía de vida. Yo me pregunto por cómo vivo, por qué existo, ¿cierto? Y mi filosofía de vida es desde dónde estoy y hacia dónde voy. Entonces, estas preguntas existenciales también incluyen factores trascendentales, ¿cierto? Las personas se preguntan también, bueno, y luego de esta existencia, ¿qué puede haber? Algunos ejemplos sobre este tipo de preguntas son, por ejemplo, ¿es el dolor un motor para la creación de grandes obras de arte? ¿Soy débil si muestro mis emociones hacia los demás? Si se dan cuenta, en los ejemplos tenemos que, la primera pregunta, ¿es el dolor? El dolor es una emoción, ¿cierto? Es algo intangible. Y se pregunta por cómo el dolor posibilita la creación de obras de arte. Es decir, esta es una pregunta de tipo existencial, pero si se dan cuenta, al final de la pregunta, cuando habla de las obras de arte, lo abstracto nos puede llevar a algo material. Ahora, tenemos los cuestionamientos o preguntas de tipo social. Una cosa son las preguntas de tipo existencial y otra las preguntas de tipo social. Las preguntas de tipo social son aquellos cuestionamientos que se gestan en el marco de los problemas sociales, las situaciones que afectan para bien o para mal a la sociedad, la forma de organizarse de esta, es decir, de la sociedad, y la incidencia de las decisiones sociales sobre sus formas de vida. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque los cuestionamientos o preguntas de tipo social son muy frecuentes, pues obviamente en nuestra vida diaria. Lo anterior permite delimitar que estos tipos de preguntas se enmarquen en las relaciones sociales, los aspectos económicos, los valores. Sin embargo, esos valores hay que tenerlos en cuenta en términos generales, o lo que llamamos nosotros sentido común, ¿cierto? También estas preguntas se enmarcan en aspectos ideológicos, de sexo, raza, orientación política, etcétera, y también en términos de salud pública. ¿Listo? Las preguntas de tipo social enmarcan esto que yo les acabo de mencionar. Algunos ejemplos son los siguientes. ¿Usted cree que las drogas tienen que ver con el aumento de la delincuencia e inseguridad? Otro ejemplo. ¿Cree que los medios de comunicación actuales han influenciado en el nivel y maneras de discriminar? Si se dan cuenta, en estas dos preguntas
se incluye, ¿cierto? De pronto un problema social al que nosotros llamamos drogas, ¿cierto? También hablamos de la delincuencia, de la inseguridad, son son situaciones que se presentan en la vida diaria y que nosotros los denominamos problemas sociales, ¿cierto? Además también los medios de comunicación están dentro de ese cúmulo llamado sociedad y nos permiten tanto comunicarnos, pero si se dan cuenta en el último ejemplo, nos hace un cuestionamiento a los medios de comunicación. ¿Será que los medios de comunicación aumentan, cierto, el nivel de discriminación a las personas? Entonces, estos son dos ejemplos bastante claros de qué llamamos nosotros preguntas de tipo social. También tenemos las preguntas o cuestionamientos de tipo político y religioso. Estas también son utilizadas muy frecuentemente, aunque tienen una carga más ideológica que las anteriores que he mencionado. Por ejemplo, decimos aquí que estas preguntas son aquellas preguntas o cuestionamientos hechos a partir de la indagación sobre qué rige a los pueblos, la democracia, la dictadura, etcétera, ¿cierto? Preguntas sobre ese tipo o esas formas de dirigir a los pueblos. También son preguntas que se hacen sobre cómo se establecen y organizan los órganos legislativos de cada país, sobre qué induce a las gentes a adherirse a creencias religiosas y cómo esto influye en sus formas de vida. Entonces, estas preguntas nos permiten también identificar, bueno, cómo influyen las creencias religiosas de una familia, ¿cierto?, en su entorno social, en cómo desarrollan sus actividades económicas, en cómo desarrollan sus actividades políticas. Físicamente también afecta, porque ustedes saben que hay algunas religiones que impiden de pronto tener una transfusión de sangre o algún tipo de cosas que ya intervienen en la salud del ser humano. Y también estos tipos de preguntas hablan sobre los cuestionamientos surgen sobre la creencia en la vida después de la muerte. Esto pasa mucho en las creencias religiosas, ¿no? Que hay algo después de la muerte y se hacen preguntas a partir de esto. Entonces, los ejemplos son los siguientes. El primero dice, ¿cuáles son los principios fundamentales del sistema electoral cubano que los distinguen de cualquier otro? Esta pregunta claramente es de tipo político, ¿cierto? Y nos está hablando del sistema electoral cubano específicamente. El siguiente ejemplo, ¿cómo funciona el sistema del poder popular? Esta pregunta también es de tipo político, pero si se dan cuenta está enmarcada en un nivel más general, en un nivel más mundial. El siguiente ejemplo dice, siendo clara su creencia en la deidad Dios, ¿en qué momentos acude a él? Acá está ratificando que si es clara la creencia en Dios, ¿en qué momentos? Si me está preguntando, ¿en qué momentos usted acude a Dios? Ahora, el siguiente ejemplo, ¿se casaría o se casará por la iglesia o templo de alguna religión y por qué? Ustedes saben que la respuesta a esta última pregunta sería, primero, si cree en alguna religión, ¿cierto? Y si está adherido o adherida a alguna religión, pues se casaría efectivamente por alguna iglesia o templo que tenga que ver con esa religión. Por último, tenemos entonces los cuestionamientos o preguntas de tipo histórico y las preguntas de tipo científico. Estas preguntas se centran en establecer preguntas sobre eventos de la historia que han incidido en la humanidad, en cuestionar acciones llevadas a cabo a lo largo de la historia, ¿cierto? Y en las preguntas de tipo científico, las históricas se centran en esto que acabo de decir. Las de tipo científico, pues claramente se preguntan por factores de afectación científica, es decir, tecnología, salud, innovación, educación, todo lo que influya tanto en las ciencias sociales como en las ciencias humanas. Algunos ejemplos de esto son los siguientes. El primero dice, ¿cómo se llama el componente básico que conforma al ser humano? Esta pregunta claramente hace parte de las ciencias, en términos biológicos, ¿cierto? Sin embargo, el siguiente ejemplo nos dice lo siguiente. ¿Cómo se llama la teoría que considera que todos los organismos descendemos del mismo ancestro?
Si se dan cuenta, esto hace parte de las ciencias naturales, estos dos ejemplos. Los otros dos ejemplos dicen lo siguiente: ¿qué motivó la Segunda Guerra Mundial y qué efectos tuvo el desarrollo de esta en la actualidad? Ya esta pregunta sería de tipo histórico. Ahora, ¿cómo se estableció y llevó a cabo la independencia de Colombia? Si se dan cuenta, la pregunta sobre la Segunda Guerra Mundial es más en cuestiones generales, mundiales, pero también se pueden hacer preguntas de tipo histórico a nivel global o a nivel local, que es en los dos ejemplos que pongo se marca muy bien la diferencia. Por último, chicos, entonces ya saben, estoy activa en el módulo 3, así se llama el módulo, en el foro de dudas y retroalimentación. El foro se llama módulo 3, 11 grado. Este foro, chicos, nos va a permitir hablar sobre la temática, ¿cierto? Estoy haciendo retroalimentación de la temática, es decir, en la parte académica, así que usted debe en su cuaderno anotar todos los, o escribir apuntes de todo lo que hemos venido hablando, tanto en los anteriores módulos como en este. ¿Por qué razón? No solo porque esto les vaya a servir para las evaluaciones finales, sino que con estas informaciones vamos a poder trabajar cuando volvamos en nuestras clases presenciales, vamos a poder trabajar de la mejor manera y desarrollar estos temas ya en la parte práctica. ¿Listo? Muchas gracias.